tal? Dios les bendiga ricamente. En estas meditaciones ahora estoy hablando sobre señales y lo estoy haciendo sobre la enseñanza de Jesús en la parábola de las 10 vírgenes. Yo la he dividido en 4 etapas para poder explicarlo lo que en el tiempo me da lo que me da el tiempo para poder hacerlo. Y en la primera etapa yo le llamo un gran movimiento, una actividad muy grande. Eso está en el versículo 1 de San Mateo capítulo 25. Es interesante que la iglesia en el primer siglo era una iglesia pujante, llena de actividad, tenía sus errores los seres humanos, pero ellos se esforzaban de llevar el mensaje de la palabra. No eran perfectos, ningún ser humano es perfecto, pero tenía actividad, amaban al Señor entrañablemente, ellos verdaderamente hasta daban su vida por el Señor. Ellos sembraban, llevaban la palabra, creían, predicaban que Jesús sanaba, salvaba, el cambio de vida, lo que Dios quería de las personas, la transformación de su vida espiritual, y esto era maravilloso. La iglesia estaba en una plena actividad. Y luego dice acá, en la palabra del Señor, que por la actividad que tenía la iglesia, se reunían miles de personas para adorar y alabar al Señor. O sea, gente convertida, no gente que pasaba de un lugar a otro, sino gente que recibía la palabra y era convertida al Señor, y adoraban al Señor, y alababan al Señor, escuchaban la palabra de Dios. En el libro de los Hechos nos habla de esta dinámica de la iglesia, cuando Pedro les exhortaba, ¿qué quiere decir? Les animaba, que él dice, sed salvo de esta perversa generación, está en Hechos capítulo 2, verso 40, y el resultado fue impresionante y fue el siguiente. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día como 3.000 personas en el verso 41. Y todavía sigue, mire, en Asia la gente dice, oyeron la palabra del Señor y Dios hacía extraordinarios milagros. Y luego dice, y así crecía y prevalecía, o sea, vencía poderosamente la palabra del Señor. Eso está en los Hechos, capítulo 19, versículo 20. Este era el movimiento de los comienzos de la iglesia. Esos tenían sus problemas, sus luchas, sus crisis. Por ejemplo, en Tesalónica, Pablo sembró la palabra, le llevó el mensaje del Evangelio, y así no podemos decir todavía eran bebés espirituales. Se desató una crisis de persecución tremenda. Y Pablo dijo, pensaba, ¿qué será de esto, de estos queridos hermanos en Cristo, recién convertidos? Pero cuando él se entera, esos recién convertidos soportaron la presión de la lucha. Y no solamente que soportaron la presión de la lucha, sino que siguieron avanzando, sembrando la palabra del Señor. A su alrededor una tormenta espiritual terrible, pero ellos seguían anunciando y diciendo, Jesús salva, Jesús sana, Jesús libera y Jesús vendrá un día a llevar a su pueblo. Los apóstoles se movían entusiastamente. Ellos ponían las estructuras, la base sobre las iglesias, las nuevas iglesias que comenzaban a crecer. Esto era muy importante. Pero en todo este movimiento, el mensaje de la venida del Señor
estaba siempre presente. Si usted toma el libro de los Hechos de los Apóstoles y comienza a leer, usted va a encontrar que se predicaba a Jesucristo, pero luego siempre había una introducción que Jesús vendría a llevar a su pueblo. Ahora bien, mire lo que dice acá en el Apocalipsis, que finaliza con estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 22, 20. ¿Sabe que hay gente que dice los creyentes de la iglesia en su comienzo se equivocaron? Los apóstoles se equivocaron. Todos se equivocaron con respecto a la venida del Señor, porque ellos hablaban que Jesús venía y Jesús no vino en su tiempo. Así que fue una equivocación, y lo dicen así directamente, ellos erraron el camino al respecto. Y se suma la gente a los burladores, que dice Pedro, porque ellos dicen, todas las cosas continúan así, no hay cambios. Quiere decir que Jesús no viene, la tierra permanece como siempre, los acontecimientos como siempre. Fue una gran equivocación que tuvo la iglesia. Por eso hay los modernos, la crítica moderna, no solamente la crítica moderna, hay predicadores modernos que hablan de los errores de Pablo, acentúan los grandes errores de Pablo, de Pedro, de los demás apóstoles, de la iglesia, pero ahora encontraron algo fenomenal, que no hay errores. Pero Pedro introduce algo que hay que pensarlo. Un día en el Señor es como 1000 años, y 1000 años, dijo Pedro, es como un día. Para nosotros, 1000 años es 1000 años. Pero para el Señor, dijo Pedro, no hay manera de explicarlo, es como un día. Y un día como 1000 años. ¿Qué explicación se le puede dar esto? Pero lo que quiero decirle, que ellos no se equivocaron. Ellos vivieron en expectativa. Amaron a Dios, se preparaban siempre, servían a Dios, transmitían la palabra, decían lo que Dios dice en su palabra, y multitudes venían al encuentro de Jesús. Y cuando los paganos vieron a esos primeros cristianos, compararon, antes se llamaban los del camino, los que seguían a Jesús, al último le pusieron un nombre, cristiano. Eso no se lo puso la iglesia, se lo pusieron los cristianos, los paganos, que quiere decir seguidores de Cristo. Le quiero transmitir la bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.